la doctora Yasha Bobadilla. Ella es médico adscrito del Instituto Nacional, estoy hablando del INO ya, de la Asociación, ¿cómo se llama? Del Instituto, pero ya estoy confundiéndome, es la edad. Del Instituto de Asistencia Privada Fundación de Conde de Valenciana. Ella es adscrita del departamento de uveitis, allí en el instituto, y le vamos a dar pase para que ella pueda dar la charla del día de hoy, que es sobre herpes o queratuveitis herpética y todo lo que conlleva a todo lo que es herpes de la parte anterior del ojo. Bienvenida, Yasha. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y pues qué gusto ver que cada vez le estamos dando un poquito más de realce a las enfermedades inflamatorias. Yo creo que es en lo que más retraso tenemos en oftalmología, ¿no? Cada vez vemos que le damos un poquito más espacio en todos nuestros congresos, abrimos más espacio, entonces creo que es muy importante identificarlos porque un buen porcentaje de patologías inflamatorias que no se identifican o no se tratan bien, lamentablemente llevan a complicaciones e incluso a la ceguera. Concuerdo, Yasha, concuerdo con tu pensamiento. Listo, entonces si quieren empiezo a compartir. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación y veo que se van incorporando más, entonces vamos a empezar. Es un tema un poquito amplio, pero vamos a ver. Me gustaría presentarles este caso clínico. Es un paciente masculino de 43 años que refiere al momento de la consulta una baja visual que tenía 7 meses de evolución, tratado con antibiótico, esteroide tópico, esteroide oral, sin mejoría. Al momento de que nosotros lo vimos no tenía ya tratamiento tópico ni sistémico. Como sus antecedentes personales patológicos, tenía diabetes tipo 2, 10 años de diagnóstico y aparentemente referían buen control. Nos comentaba, haciendo interrogatorio por aparatos y sistemas, lesiones genitales 9 meses previos al inicio del cuadro que estaban diagnosticadas como sífilis. Lo trataron aparentemente como penicilina intramuscular y luego continuaron el tratamiento con antibiótico oral no especificado. No tenía ningún antecedente oftalmológico de importancia. Y bueno, esta es la foto del día 1 cuando nosotros lo vimos. El ojo derecho no tenía más que melanosis primaria adquirida, una buena agudeza visual, y el ojo izquierdo tenía una agudeza visual de movimiento de manos, una presión intraocular de 18, una sensibilidad corneal abolida, y pues, nos encontramos con esto, una córnea muy edematosa, muchísima actividad inflamatoria en cámara anterior, incluso si lo alcanzan a ver, un nivel muy discreto de hipopia. Con la tinción no veíamos nada específico que nos orientara, veíamos una tinción irregular, simplemente prácticamente una mancha, ¿no? Como no alcanzábamos a ver el polo posterior, solicitamos un ultrasonido, el cual no nos reportaba actividad inflamatoria en polo posterior. Lo único que nos llamaba la atención un poquitito era el grosor retinocoroideo, era de 1.5 a nivel macular. Sin embargo, en el ojo adelfo también se encontraba, entonces no era relevante. Obviamente ustedes saben que para todos los procesos uveíticos, aparte de nuestro interrogatorio extenso, solicitamos estudios de laboratorio para identificar potenciales enfermedades sistémicas. Los estudios generales se encontraban normales, los estudios infecciosos negativos, todos negativos. Ya si recuerdan, les había mencionado que reportaba algo de sífilis. Y con esto corroboramos que, pues nada, las pruebas no reaclínicas y el FTA estaban negativos. HLA, pensando o considerando la posibilidad de una uveitis explosiva, era negativa. Y pues hicimos una paracentesis de humor acuoso buscando bacterias, buscando virus, todo fue negativo, el cultivo sin desarrollo. Entonces, no sé si alguien quisiera participar, ¿sí? Con el diagnóstico. ¿Qué se les ocurriría? Con base yo siempre les comento a los residentes, la clínica manda, una buena clínica es una parte importante del diagnóstico. Si recuerdan, de todo lo que tenía, la sensibilidad corneal estaba abolida,
Entonces, a pesar de que teníamos un PCR negativo para herpes, ay, estoy viendo que están participando. A pesar de que tenía un PCR negativo para herpes, hicimos una prueba terapéutica. Empezamos a ciclovir 3 veces al día, empezamos un poquito de esteroide tópico y encontramos a las 2 semanas esta mejoría, ¿sí? Entonces, fue herpes, a pesar de tener los estudios negativos, ¿sí? A las 2 semanas encontramos un poquito ya la tinción, solamente queratitis punteada superficial, la actividad inflamatoria del segmento anterior había disminuido considerablemente. Entonces el plan fue establecer el aciclovir como tal 5 veces al día, lo establecimos por 2 semanas, dejamos un ciclopléjico para manejar dolor, para la movilización de la pupila, acetato de prednisolona al 1% en dosis reductiva, ¿sí? Dejamos cloruro de sodio para ayudar a esa córnea a que aclarar un poquitito más, y lo citamos 15 días después, encontrando una mejoría, una resolución del cuadro casi por completo. Sin embargo, dejó un poquitito de leucoma justo al área central, pero en general una muy buena resolución del cuadro. Y bueno, pues hablar de herpes es hablar de toda la familia de los herpes virus, no podemos hablar de uno solito. Sabemos que tenemos más de 100 especies en la familia, 8 en particular van a afectar al ser humano. El herpes simple, virus tipo 1, tipo 2, varicela zoster, CMV, Epstein-Barr y el herpes humano 6, 7, 8. Para nosotros cobran relevancia en oftalmología el herpes simple, tipo 1, tipo 2, varicela y CMV. De acuerdo al tropismo celular y a la tasa de replicación, los agrupamos en 3 familias. Alfa, que tiene una predilección por los ganglios sensoriales. Beta, que van a tener una predilección por el sistema linforeticular, ¿sí? Y los gamma, que tienen una predilección por la mucosa orofaringea o por los órganos, por la sangre periférica. Y bueno, hablando en particular de los herpes, sabemos que es un virus ADN con 120.000 pares de bases, es un ADN rodeado por una cápsula, a su vez rodeado por una capa bilipídica que le va a dar un poquito de resistencia para permanecer en superficies y para permanecer vivo en las secreciones durante un par de horas. Ok, estos tienen a su vez en la superficie glicoproteínas de envoltura que van a acoplarse con los receptores celulares, van a entrar a las células. Tenemos una proteína en particular, UL41, que va a detener la replicación de proteínas del huésped, va a degradar el RNA del huésped y se apropia, ya sabemos, de la maquinaria, sintetizando las propias proteínas celulares, ¿sí? Con formación de cápside, empaquetamiento. Y esto es a nivel del trigémino. ¿Cómo andamos en la epidemiología? Ustedes saben que la epidemiología varía de las series, de la población que es estudiada, más o menos sabemos que toma en cuenta el 10% de los casos de las uveitis infecciosas, del 10 al 13% es lo que estamos reportados. Principalmente nos enfrentamos al virus de varicela zoster, ¿sí? Que la gran mayoría nos dice la literatura que a los 60 años el 90% ya estamos expuestos a ello, ya hemos tenido contacto. La presentación es un caso nuevo por millón de habitantes y aquí tenemos una presentación bimodal. En la tercera década de la vida vemos el virus herpes simple tipo 2 y de los 45 a los 55 años vemos el herpes simple y el varicela zoster. Nuevamente hago mucho énfasis en cuanto a la serie que estemos estudiando, porque hay algunas series que nos reportan una prevalencia mayor en varones y hay algunas series que se les voy a presentar un poquito más adelante, pero prácticamente la relación es la misma. Y hablando precisamente de los estudios, vemos cómo está teniendo una manifestación diferente acá en Occidente, en Oriente. Allá hay muchísimo CMV y Epstein-Barr, casi nosotros no lo vemos aquí. Entonces nos hace sospechar o plantearnos el cuestionamiento si hay algún haplotipo en el antígeno leucocitario que tenga una predilección o
que estemos manifestando más este tipo de inflamaciones acorde a la población y a la genética. Y bueno, la patogénesis, ¿cómo es? Tenemos una exposición inicial, contacto con el virus, una infección primaria, que de forma inicial, nosotros en oftalmología lo vemos como una blefaritis, blefaroconjuntivitis o una conjuntivitis folicular. Rara vez la primoinfección la vemos con afectación en la córnea, ¿sí? O como una queratomitis. Tenemos una replicación activa y ahí es donde nos vamos a detener. Este virus sabemos que vive en el trigémino, tiene una latencia, se permanece ahí toda la vida y va a depender de los factores del hospedero que tenga reactivaciones. ¿Cómo son las transmisiones? Contacto con secreciones, súper importante. Ya está reportado actualmente que el virus puede vivir en los tonómetros hasta 2 horas. Entonces hay que extremar precauciones cuando estamos con pacientes con queratitis o queratomitis herpética. También el contacto directo con las lesiones activas en mucosa, orales, genitales, todo eso, pues obviamente estamos expuestos directamente al virus. Los pacientes asintomáticos, sobre todo los pacientes con sistemas inmunocompetentes, pueden secretar el virus, ¿sí? Y los contagios pueden aparecer de 5 a 10 días posterior a la infección. Y las reactivaciones, tenemos factores locales y factores sistémicos que van a favorecer estas reactivaciones. Sistémicos, ya sabemos, hay reportados fiebres, cambios hormonales, exposición a radiación ultravioleta, descompensaciones, enfermedades sistémicas o estrés psicológico. Los factores dentro de los sistémicos también nos encontramos contra inmunosupresión, pacientes con quimioterapia, con trasplante de órgano, con VIH, con diabetes tipo 1, tipo 2, descompensaciones metabólicas y los locales. También cada vez vemos más pacientes que con insultos en el ojo, no sé, antecedentes de trauma, de cirugía, manipulación del trigémino, estamos viendo no como queratitis, pero sí como uveitis herpética. Entonces, todos los antecedentes quirúrgicos van a ser de suma relevancia para los cuadros inflamatorios. Y recientemente también hemos visto reportado la epinefrina tópica. Y bueno, como todo en medicina, necesitamos clasificar, necesitamos categorizar. Sabemos que esta clasificación de Holland establecida en el 99, dependiendo de la capa corneal que esté afectada, es el tipo de afectación que vamos a tener. Tenemos entonces si hay afectación en el epitelio, en el estroma o en el endotelio. En el epitelio pues tendremos las úlceras clásicas, en el estroma tenemos sobre todo una actividad inmunológica o en el endotelio. Y bueno, lo más importante para esta charla, también si vemos afectado el segmento anterior, vamos a tener una uveitis o una queratoveitis herpética si tenemos involucro de la córnea. Bien, en la queratitis herpética, clásicamente vemos una úlcera dendrítica, arborizante con bulbos terminales o úlceras geográficas dependiendo de la extensión. En la queratitis intersticial o estromal no se conoce muy bien el mecanismo inmunológico. Sin embargo, sabemos que más que infeccioso es un mecanismo de autoinmunidad que nos precipita a un estado inflamatorio. Si alcanzan a ver, no sé si alcanza a ver mi apuntador, vemos precisamente estos anillos en forma de disco o esta inflamación inespecífica en el estroma. Y bueno, también tenemos las inflamaciones, la queratitis intersticial necrotizante, en la que propiamente, como su nombre lo indica, hay necrosis del estroma de la córnea. Y bueno, ¿cuál es el fenotipo de la uveitis anterior viral? La verdad es que cuando se junta con afectación de la córnea es muy sencillo. El punto es cuando no tenemos el antecedente. ¿Cómo lo vamos a ver? Habemos hidroplegia sectorial, esta parte del iris que se puede ver más plano o paralizado, muy pobre reacción a la luz. Vamos a ver una disminución de la sensibilidad corneal, cicatrices corneales. La sensibilidad corneal es un poquito complicada y es un poco subjetiva. No todos contamos con el estesiómetro de Cochet-Bonnet, solamente algunos institutos,
Y a pesar de esto, de que contemos, pues vuelve a ser algo subjetivo, ¿no? Porque solamente nos da datos de presión, no propiamente de sensibilidad. Algo importante en las uveitis herpéticas o en la queratoveitis herpética es el incremento de la presión. El doctor Foster clásicamente nos comenta, ¿no? Uveitis anterior más hipertensión ocular es uveitis herpética hasta no demostrar lo contrario. Y el mecanismo de esto, ¿cuál es? Hay infiltración del iris, de la malla trabecular por células linfocíticas. También hay una propuesta de que hay inflamación del trabéculo, puede haber vasculitis oclusiva, todo pues, a nivel de la malla trabecular, pero es importante identificar si es que tenemos una presión intraocular elevada. Y bueno, el cuadro clínico, pasando ya particularmente a herpes zóster, pues obviamente tenemos dolor antes de la aparición de las ampollas, erupciones vesiculares en el dermatomo afectado, ¿sí? Que van a respetar la línea media, y a diferencia del herpes simple, vamos a ver estas ampollas aglutinadas de forma como anillo con edema perilesional, y aquí si se fijan, pues respeta perfectamente la línea media, ¿no? Podemos tener uveitis anterior con hipertensión moderada, inyección conjuntival, edema corneal, sobre todo en el triángulo de Hart podemos verlo, y sínequias posteriores, vitreitis. Generalmente en zóster, dependerá de la serie que consulten, hay mayor actividad, pero bueno, como les comento, varía muchísimo de la población que estemos estudiando, porque hay algunas series que nos reportan mayor inflamación en herpes simple. Aquí lo importante es saber que tenemos inflamación en ambos y un porcentaje grande va a tener incremento de la presión. Sí, como les comentaba, los depósitos retroqueráticos generalmente van a ser centrales, de medianos a gruesos, y actividad en cámara anterior. Bien, el cuadro clínico hay que estar muy pendiente con los antecedentes. La interrogatorio sobre, yo le comento mucho a los residentes, ¿no? Hay que hacer interrogatorio por aparatos, por sistemas y oculares. Aparte de la exploración, hacer exploraciones muy meticulosas. Les digo, hay que sistematizarlo de arriba para abajo, de adentro hacia afuera, y es muy complicado que algo se nos pase. Al final de cuentas, unimos todos los hallazgos clínicos y tenemos una posibilidad diagnóstica. Dentro de los antecedentes vamos a tener las recurrencias. Cuando estos son cuadros recurrentes, el diagnóstico es muy sencillo. Sin embargo, cuando es cuadro inicial, cuando son pacientes que nos llegan por primera vez y no hay datos corneales, se vuelve un poquitito más complicado. Tenemos también la presencia de involucro en la córnea, si hay úlceras dendríticas, geográficas o marginales. Celularidad. Generalmente en herpes zóster vamos a tener un mayor grado de inflamación, ¿sí? De moderado a severo, como el paciente que les había comentado. Vamos a tener una midriasis paralítica, obviamente en ausencia de medicamentos, inflamación intraocular, depósitos retroqueráticos, atrofia sectorial, ¿sí? En parche o generalizada, dependiendo del número de cuadros y de la zona afectada. Aquí les pongo esta foto clínica. Es un paciente que ha tenido cuadros de repetición, más o menos tuvo 5 cuadros, y obviamente cada cuadro dejó una atrofia sectorial. Sí va a haber una sensibilidad corneal, como lo habíamos comentado. Sí, y hay que preguntar obviamente sobre infecciones sistémicas. El paciente que les había presentado, si recuerdan, manifestaba el antecedente de lesiones genitales. Entonces, obviamente no es nuestra área y siempre estaremos trabajando de la mano de infectólogos o médicos internistas, pero es importante identificar nosotros los factores de riesgo. Y bueno, el diagnóstico, obviamente la clínica manda, ¿no? Una buena clínica nos aporta más o menos de un 60 hasta un 80% de diagnóstico. Sí, el involucro dermatológico, el involucro corneal, sabemos que las úlceras son arborizantes con bulbos terminales en herpes simple, ¿sí? Y en herpes zóster son un poquito más desorganizadas. La punción generalmente para herpes simple es la base, tiñe con fluoresceína, y tiene los bordes, tiñe con rosa de bengala, ¿sí? Y en herpes zóster tenemos una tinción inversa, tiñe la base
con rosa de Bengala y la periferia de la úlcera con fluoresceína. Generalmente las úlceras por zóster son un poquito menos arborizantes, los bordes son más elevados, podemos tener cicatrices lobulares o el involucro de limbo. ¿De acuerdo? Los depósitos retroqueráticos, como les comentaba, pueden ser de medianos a gruesos. Generalmente están al centro, ¿sí? Debido a su naturaleza, están en el triángulo de Alt, a diferencia del CNV o de otros que pueden estar generalizados. La pupila podemos tenerla reactiva completamente o con iridoplegia sectorial. ¿Sí? Y a la gonoscopía es importante determinar si hay nódulos o si hay sinequias. Hay actualmente una relación de la presión intraocular con la carga viral y con el cuadro. A más severo el cuadro y a más carga viral observamos un mayor incremento de la presión intraocular. Y generalmente ahí puede haber afección del vítreo anterior y en el zóster. Vítreo anterior es importante porque pues, el ojo no está compartimentalizado, se comunica obviamente, pero no tiene que haber, en sentido estricto, en una uveitis anterior puede haber inflamación en vítreo anterior, no intermedio, no posterior, ¿sí? Porque ya ahí estaríamos hablando del involucro de la retina o de alguna otra patología. Como les comentaba, cuando se resuelven los cuadros dejan áreas de atrofia, dejan áreas de sinequia. Entre más severos sean los cuadros, más datos vamos a ver de todo esto. Y esto es un poquito, la foto es de mala calidad, pero bueno, quiero evidenciarles nada más los depósitos retroqueráticos, sobre todo gruesos, que se encuentran sobre todo al centro. Y bueno, las infecciones, una vez resolviéndose el cuadro, podemos tener esta infección latente. Sabemos que el virus se está transcribiendo constantemente, ¿sí? Se mantiene en los ganglios sensoriales y es cuando baja el sistema inmunológico del hospedero cuando tenemos una recaída en las condiciones que ya les dije, cambios hormonales, descompensaciones metabólicas. En nuestras poblaciones, lamentablemente, un porcentaje muy grande padece de diabetes y diabetes muy mal controlada. Sí, estas enfermedades nos van a condicionar bastante. No es un estado de inmunosupresión, pero no es una inmunidad tan competitiva como en los pacientes sanos. Tanto es así que 1/3 de las pacientes la infección no se controla y estamos teniendo reactivaciones constantes. ¿Qué tantas reactivaciones vamos a tener? Va a depender de cada paciente. Sí, hay pacientes que tienen una reactivación en la vida, hay a quien tiene 3 a 5 por año. ¿Sí? Estas reactivaciones hay que tener muy, muy pendiente los pacientes que tenemos con esteroides sistémicos o con algún otro fenómeno, manejos oculares como el uso de análogos prostaglandina, los pacientes que van a ser sometidos a cirugías, hay que estarles los cuadros de queratoveitis o uveitis herpética, aunque no tengamos datos en la córnea. También los factores sistémicos, todo lo que nos desencadena un incremento del factor de necrosis tumoral alfa, van a jugar un papel bien importante en cuanto a la reactivación. Y bueno, aquí yo creo que es un poquito complicado hablar de las uveitis por herpes simple y por herpes zóster. Entonces, este estudio compara los pacientes, ¿sí?, de herpes simple con zóster y citomegalovirus. Como les había comentado, en Asia es muy frecuente ver pacientes mucho más que aquí con citomegalovirus. Pero bueno, las principales molestias de este estudio, los pacientes reportados sufren, si no mal recuerdo, 46 pacientes y como les comento es hiperemia conjuntival, dolor ocular y visión borrosa, a diferencia de los pacientes con CMV que tienden a tener una inflamación más crónica, ¿sí? No desarrollan todo esto, pero hay que tenerlo muy, muy, muy en mente. Bien,
hablamos un poquitito acerca de las manifestaciones dermatológicas de toda esta tabla para no aburrirlos tanto. El dolor ocular y las ampollas es muy importante porque nos hace sospechar más en zóster que en simple. ¿Sí? Si recuerdan, pues generalmente zóster deja cicatrices y esas cicatrices son a nivel muy profundo. Y herpes simple va a ser un poquito más indolente, no es tan agresivo y estas lesiones, estas ampollas van a ser como más acumuladas con edema perilesional. Los únicos datos, en este estudio cruzaron los datos y el único dato que fue relevante fueron los precipitados queráticos. Fueron estadísticamente significativos. En herpes zóster tuvieron, como les comentaba, los precipitados gruesos y medianos, pero esto hay que tomarlo con muchísima reserva porque esta es una población asiática. Nosotros como latinos tenemos una diversidad genética, la mayor diversidad genética de todas las poblaciones, entonces todos los estudios, si son de caucásicos, si son de occidentales, si son orientales, hay que tenerlos con muchísima reserva porque estos se comportan diferente en nuestra población. Entonces, en esto lo que estamos observando es una atrofia del iris, mucho más severa en pacientes con zóster que en pacientes con herpes simple. Y bueno, simplemente nos ejemplifican. En el cuadro, en la fotografía A, vemos unos nódulos un poquito más gruesos, más densos, localizados sobre todo hacia el centro, y esta fotografía corresponde a un paciente con herpes simple. En la fotografía B, vemos un paciente con herpes zóster. Si se fijan, los precipitados son un poquitito, son gruesos, pero son un poquito más separados y están más generalizados. Y en la fotografía número C, es un paciente con citomegalovirus. Los datos de inflamación son más crónicos, entonces no nos hace tantas manifestaciones como en herpes. ¿De acuerdo? Los diagnósticos diferenciales, pues hay que tener en cuenta varios, ¿sí? Uno de ellos va a ser el citomegalovirus. La verdad es que el citomegalovirus en inmunocompetentes sí es frecuente. Lo vamos a ver en forma de endotelitis, de incremento de la pío. Podemos ver inflamación crónica de bajo grado, pero vamos a estar viendo que se inflama y que responden parcialmente al uso de esteroides. Va a ser subclínico en inmunocompetentes. Como les había comentado, el citomegalovirus va a tener una latencia en las células progenitoras mieloides. Y va a haber una reactivación cuando hay un incremento de algunas patologías que nos incrementan los monocitos. Tenemos entonces uveitis anteriores de bajo grado y pacientes más jóvenes con respecto a los pacientes con herpes, pacientes en su tercera o cuarta década. Como les hablaba, un poquitito los depósitos retroqueráticos van a ser más pequeños, finos, incluso pueden ser estelares, confundiéndonos puede ser con síndrome ocular de Fuchs. ¿Sí? Este es otro paciente. Y un signo interesante, no es patognomónico porque lo podemos ver en algunas otras patologías, pero va a ser un anillo inmunológico o el signo de la moneda en el endotelio. ¿Sí? También pueden ser, aquí si se alcanza, no sé si lo alcancen a apreciar, pero alcanzamos a ver un depósito lineal. Esta foto es muy bonita porque vemos un depósito lineal aparte del signo de la moneda. Clásicamente se ve así. Es raro, nuevamente se los comento, no es poco frecuente en las poblaciones que nosotros vemos, pero bueno, los ojos no ven lo que el cerebro no sabe, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros estemos revisando y veamos esto, va a ser muchísimo más fácil sospecharlo y obviamente identificarlo. Otro de los diagnósticos diferenciales van a ser las crisis glaucomatociclíticas, antes llamados síndrome Posner-Schlossmann. Son más frecuentes, esta va a ser mucho más frecuente en pacientes caucásicos de Europa, son pacientes entre su tercera, quinta década. Vamos a ver episodios de visión borrosa, súbito, podemos tener cefalea ipsilateral, van a tener una percepción de halos, inyección conjuntival, vamos a tener edema corneal generalizado. Aquí a lo mejor lo que nos va a dar la pauta es que los depósitos retroqueráticos van a ser más finos y vamos a tener muy poca actividad en cámara anterior. Vamos a tener más actividad de proteínas, o sea, lo vamos a observar más como FLAIR que como celularidad.
realmente vemos una inflamación de bajo grado. Y estos, más que responder al antiviral, van a responder al uso de esteroides e hipotensores, ¿no? Y bueno, no sé a estas alturas cómo estén, cómo vamos de más claros o más confundidos, pero al final de cuentas quiero presentarles este estudio, ¿sí? Haciendo énfasis sobre todo en los grupos de edad, ¿sí? Herpes simple, herpes zóster es en lo que me gustaría a mí más que nos enfocáramos, más que Posner-Schlussmann, porque es bastante infrecuente, o citomegalovirus. Simple lo vamos a ver en personas más jóvenes, zóster lo vamos a ver en personas mayores. Ambos son unilaterales. Hay reporte de casos muy poco frecuente, hay muy poquitos casos que nos reportan como bilaterales. Sin embargo, son condiciones específicas, son pacientes inmunosuprimidos. Clásicamente lo vamos a ver de forma unilateral. Y bueno, lo que ya les había comentado, las queratitis epiteliales, en zóster vamos a ver esta dendrita un poquito más irregular, sin estos bulbos terminales. De hecho pueden tener las terminaciones en punta, ¿de acuerdo? Queratitis numulares e involucro limbal. Y el tamaño de los precipitados queráticos generalmente aquí nos reportan pequeños a medianos, aunque nosotros lo vemos de medianos a grandes. Ok, el iris, como habíamos hablado un poquitito, puede haber una iridoplegia transitoria durante el cuadro, aunque quede atrofia sectorial después de la resolución del cuadro. Y bueno, generalmente vemos inflamación en vítreo, en herpes, en anterior, acorde a este estudio, pero en nuestra población lo vemos un poquito más en zóster. Bien, el diagnóstico, la verdad es que el cuadro, un buen interrogatorio, una buena exploración nos van a dar muchísima idea de a qué nos estamos enfrentando. Pero aparte tenemos estudios de laboratorio que complementamos. El coeficiente de Goldman-Whitmer tiene más o menos una sensibilidad que se acerca al 90%. Va a ser positivo en un 60 o un 80%. Aquí la debilidad de este coeficiente que nos va a medir los anticuerpos es que es positivo 2 semanas después del inicio del cuadro. Entonces, si nos llega un paciente que ha tenido 3 días de inicio del cuadro, muy probablemente salga negativo. El PCR, que es extremadamente útil para nosotros, empieza a ser, al contrario del Goldman-Whitmer, empieza a ser negativo después de la primera semana. Entonces, lo aconsejable, si la sospecha clínica es muy alta, es hacerlas en paralelo. ¿Por qué? Porque los anticuerpos, si en algún paciente que tengamos algún estado de inmunosupresión, tenemos esta formación de anticuerpos aberrante, no lo vamos a identificar. Por eso, un resultado negativo no nos va a excluir la infección. Nuevamente, la clínica manda, ¿de acuerdo? Y recientemente, de unos años para acá, se ha desarrollado una nueva técnica que es el PCR en tiempo real. ¿Cuál es la ventaja de este? Nos va a amplificar la secuencia, podemos identificar otro tipo de secuencias, algunas secuencias de interés, y nos puede dar un resultado, nos va a arrojar un resultado cuantitativo. No sé si allá cuenten con él, pero bueno, para casos muy selectos, es de muchísima ayuda y nos va a decir la respuesta al tratamiento, porque va a ir descendiendo. El aislamiento del virus no lo utilizamos, es demasiado tardado, es demasiado caro y muchas veces no tenemos el aislamiento que quisiéramos. Otros estudios de laboratorio, sobre todo en presentaciones atípicas, en progresiones rápidas, podemos hacer aspirados de moracoso, TAP de vitrio, biopsias corioretinianas. Yo hasta la fecha no he conocido a alguien, pero bueno, está descrito en la literatura. Y con respecto a los estudios de imagen, el OCT del segmento anterior, justo donde están los depósitos retroqueráticos, hablando sobre todo cuando tenemos duda del cuadro, en citomegalovirus podemos ver precisamente este signo de la moneda y vemos ahí este acúmulo, cómo se observa. Y en la microscopía confocal
No todos los centros lamentablemente lo tienen, pero bueno, lo que vemos ahí son estas células muy, muy grandes y es el signo, le llaman signo de ojos de búho. ¿Por qué? Porque estas células endoteliales se hacen muy grandes, vemos el citoplasma, y hacia el centro al núcleo, semejando un ojo de búho, ¿no? Y esta lo que nos va a ayudar es para darle el seguimiento. Este signo desaparece con la resolución del cuadro. Las pruebas serológicas aisladas, solamente de sangre, no tienen un valor significativo para nosotros. ¿Por qué? Porque como hablábamos, más o menos a los 60 años, el 90% de la población ya tuvo una exposición. Entonces, una prueba positiva, aunque sea una prueba, una IgM, que es la que nos habla de exposición reciente, no tiene un valor muy limitado porque sí, nos habla de presentación del organismo al virus, pero no nos habla precisamente de involucro ocular. Entonces, no precisamente no nos da un valor positivo, ¿sí? Y lo que se está haciendo es la metagenómica que todavía está en fase experimental. Lo que nos va a identificar van a ser RNA, DNA, varias secuencias en menos de 20 microlitros. Todavía no está, me parece que ya está en fase experimental y lo estaremos viendo yo creo que en unos 2 o 3 años para uso comercial. Y bueno, el tratamiento, pasamos a la fase real, ¿no? El tratamiento va a ser acorde al sitio que tengamos de inflamación. ¿Sí? El HED, si recuerdan, es un estudio viejito, pero estableció las bases del tratamiento dependiendo del lugar de la córnea que estuviera afectado. Entonces tenemos epitelial, estromal, endotelial o queratomitis. Todos van a llevar antiviral. Todos. Aquí la duda va a ser, ¿cuál va a ser el tópico, ungüento, oral o ambos? El epitelial obviamente va a tener tópico nada más porque pues, en la vía oral no tiene una penetración adecuada a la cámara anterior y muchísimo menos al epitelio. Sí, el esteroide se los pongo con rojo porque el paciente justamente que vimos es un caso típico de muchos manejos que vemos así. A veces sobreutilizamos el esteroide, abusamos de él y lejos de ayudar empeoramos los cuadros. Solamente podemos utilizar en epiteliales esteroide una vez que ya impregnamos, cuando vemos que esta úlcera está disminuyendo de tamaño, cuando vemos que ya hay recuperación, ¿sí? No tenemos que esperar hasta que la úlcera cierre por completo, pero cuando ya tenemos una impregnación al menos de unas 72 horas. Cicloplégico para manejar el dolor, obviamente, y este espasmo, y romper este espasmo a la luz. En cuanto a la estromal y la endotelial, utilizamos antivirales vía oral, esteroide, nuevamente con una impregnación de al menos 72 horas, y es importantísimo manejar el dolor. Y en cuanto a queratovitis, nuevamente utilizamos antivirales vía oral, esteroides, cicloplégico, y aquí dejamos profilaxis. La profilaxis está debatible, no hay nada estandarizado a nivel mundial. La verdad es que a partir de un segundo cuadro, nosotros en el departamento de UVA lo estamos dejando. Como les comentaba, nuestra población es mayor de 50 años, 60 años, muchos padecen comorbilidades, entonces la probabilidad de tener un segundo o tercer cuadro son altas. ¿Cuánto lo dejamos? Tampoco está estandarizado. Ahí, a nivel mundial, hay algunos autores que lo dejan incluso por toda la vida. Nosotros lo estamos dejando al menos 8 meses, pero podemos irnos desde 1 año hasta 2 años. Y bueno, el HEDS, que es el que estableció las pautas de tratamiento, nos habla principalmente de uso del aciclovir, del valaciclovir, que es el profármaco, y el famciclovir. No sé si ustedes allá lo tengan, nosotros acá contamos con aciclovir, valaciclovir y famciclovir. Antes se utilizaba la trifluorilina, actualmente ya no utilizamos, afortunadamente porque era aplicación 9 veces al día, era doloroso, el apego era malo y pues nosotros no contamos con la trifluorilina acá. Y bueno, les hablaba un poquitito del HEDS, que ya es un estudio
viejito, pero bueno, estableció las pautas de tratamiento. Y ¿qué nos dice? Es una corte que siguieron a lo largo de un año, me parece, y estableció que los esteroides son útiles para el tratamiento de la queratitis estromal, porque hablábamos que tiene, más que nada, más que infeccioso, era un proceso inmunológico, ¿sí? El beneficio de la ciclovir oral para el tratamiento de la uveitis y la profilaxis va a reducir no solamente el riesgo de la enfermedad, sino que disminuye la agresividad de los cuadros. Entonces nos establece que aciclovir vía oral 400 miligramos 5 veces al día y vamos a tener una profilaxis dependiendo del número de cuadros. Eso ya es un poquito a criterio de cada quien porque no está estandarizado, pero mínimo ellos establecen por 12 meses. Nosotros lo utilizamos al menos 6 meses, pero estamos entre 6, 8 y al menos lo dejamos 12 meses. Y para varicela zoster utilizamos aciclovir 800 miligramos 5 veces al día. Con una profilaxis nos quedamos con 400 cada 12 horas por 12 meses. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o lo dejamos hasta el final, ¿vale? Bueno, Yasha, agradecerte por tu brillante exposición. Y si tenemos algunas preguntas, voy a compartir mi pantalla porque de esa manera te voy a presentar las preguntas netamente oftalmológicas. A ver, déjame. Voy a dejar de compartir. No, creo que no puedo compartir ahora, no sé qué pasó. A ver. Sí te veo, pero no estás compartiendo. Sí, pues. Es que dice que solo el anfitrión. A ver, vamos a poner todos los participantes. A ver. Ya, a ver. Pero no me deja compartir. Ahí, ahora sí. Ya, ¿sí se ve en pantalla? Yo veo perfecto. Ya. Mira, Yasha, justo te quería presentar esta foto porque es una foto típica. Para nosotros en la emergencia es una foto típica, pues, de una uveitis que está atacando. De repente tú la quieras mencionar. ¿Qué te parece? Claro, claro. Pues empezando, ¿no? Como les hablaba un poquitito, siempre se los digo a los residentes, de arriba para abajo, de adentro hacia afuera. En piel, párpados, no alcanzo a ver yo aquí ninguna vesícula, no alcanzo a ver lesiones, pero bueno, la conjuntiva no es un poquitito de inyección conjuntival, la córnea la vemos edematosa, sobre todo los 2/3 inferiores. No sé, me pareciera un poquito una lesión, no alcanzo a ver, me gustaría obviamente ver con una tinción, cámara anterior. Sospecho, la sospecha es alta de que tenga inflamación en cámara anterior. El iris aparentemente lo veo íntegro, sin embargo, la parte inferior no es completamente valorable. Yo pensaría que esto es un proceso, una queratouveitis, ¿sí? La probabilidad de que sea herpética es muy alta. Entonces, pero me gustaría ver un poquito más, saber más del paciente. Claro, para nosotros, cuando se presenta así un paciente en la emergencia, para nosotros es un paciente bastante típico, ¿no? Cuando ya es un compromiso corneal, así como tú lo has mencionado, cuando hay una edema corneal bien localizado, además hay ese dato que tú nos mencionaste muy bien sobre una anestesia corneal o una hipoestesia corneal, más incluso una hipertensión ocular, es herpes hasta no demostrar lo contrario. Y nosotros pecamos por exceso y le damos tratamiento antiviral, así arrancamos y realmente vemos que rápidamente mejora, ¿no? Entonces, ¿qué te parece este otro caso? Si ya es otro caso diferente y vemos ahí una... Bueno, ya es una tinción, ya está muy impregnado, obviamente vemos una lesión superior, no alcanzo a ver inyección, la calidad de la foto no lo permite, pero sí se alcanza a visualizar como una lesión con dendritas. No lo sé, ¿qué opinan los demás? Se alcanza a ver arboriforme, con dendritas, no alcanzo a ver bulbos terminales, ya está muy, muy teñida, pero sin duda mi sospecha clínica sería
Hasta ahorita una queratitis herpética, no sé si tenga involucro en cámara anterior, ya estaríamos hablando de una queratoiditis herpética. Ujú. Y es muchas veces que también coexisten ambas, ¿no? Que hay una Claro, queratitis, a veces están queratitis y sin uveitis, ¿no? Y ahí a veces exactamente. hay una disyunción cuando ya hay ambas. ¿Cuál tratar Ujú. primero? Porque estamos muy acostumbrados a decir de que las uveitis se tienen que tratar con corticoides, pero ¿en qué momento dar Sí, sí, corticoides, sí, no? sí. Sí, la verdad es que eso también lo vemos bien a menudo acá. Y pues sí, la base, la piedra angular para el tratamiento de todas las uveitis es a base de esteroides, pero nos enfrentamos o tenemos un punto en contra si es que estamos sospechando de algo infeccioso, ¿no? Porque en particular herpes, si a herpes le ponemos esteroide, híjole, no les quiero platicar cómo se hacen explosivos, el cuadro se empeora mucho, no solo eso, se sobreinfectan con bacterianas, entonces si tenemos la sospecha de que puede ser algo herpético, primero cubrirlo, tratarlo, impregnarlo, darle al menos unas 72 horas de impregnación, esperar a que esa úlcera mejore y empezar el esteroide con un poquito dosis bajas. Acetato de prednisolona nosotros utilizamos aquí al 1%, no sé cómo lo tengan ustedes allá, pero le damos un poquitito a que ese epitelio mejore, ¿sí? Para pues no empeorar el cuadro. Pero mira este otro caso donde ya vemos que que hay una úlcera bien definida. Imagínate ahí darle Ujú, corticoides, a pesar de que en este paciente, ujú, lo vimos con algunas, precipitados retrocreáticos alrededor, ujú. decidimos pues no darle, corticoides, ¿no? Y solamente con aciclovir nada más fue remitiendo bastante bien, ¿no? Fue Claro, poco a por poco, supuesto, ¿no? O sea, no hay por que supuesto. asustarse y bueno, así, mejora poco a poco. Algo más. Claro, quedan con los leucomas, obviamente. Una vez que ya esté el leucoma, podemos tratar con dosis reductiva de esteroides porque mejoran bastante. Entonces, hablamos que afortunadamente, este paciente no tiene en el eje visual, pero cuando los tienen en el eje visual, pues sí disminuye la visión. Entonces, es importante tratar esto, ¿no? El leucoma, tratar en la medida de lo posible que quede en lo menos denso. Yasha, ¿y qué te parece, por ejemplo, esta atrofia que deja el herpes, ¿no? ¿Hay algo que podamos hacer para evitar esta atrofia? Porque muchas veces incluso también hay las disyuntivas sobre qué cicloplégico utilizar. No estamos de acuerdo de que la reacción inflamatoria es tanta que lo que queremos evitar son las sinequias. Pero también Sí, por otra supuesto. corriente dice de que no hay que usar ciertos cicloplégicos como la atropina porque lo vamos a dejar dilatado y esta atrofia va a dejar el iris ya no tenga esa conjugación tan importante que tiene para limitar el paso de la luz, ¿no? O sea, que el esfínter la propiedad Sí, del esfínter se pierda. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? mira, las referencias, la verdad es que sí nos dicen uso de cicloplégicos. Esas son las referencias bibliográficas, ¿no? Sin embargo, en la vida real no lo utilizamos. Nosotros acá no lo utilizamos en el servicio. La atropina tiene un efecto de 10 hasta 14 días. Entonces, sabemos que si se mantiene inflamado y si mantenemos esta pupila en midriasis con esta inflamación, va a ocasionar sinequias en midriasis, que es muchísimo peor que tener sinequias en miosis por toda la sintomatología que genera. Nosotros utilizamos tropicamida con fenilofrina, no sé allá cómo ustedes lo tengan. ¿Por qué? Porque la vida media es muchísimo más corta. Lo que queremos al fin de cuentas es romper este espasmo ciliar y que la pupila tenga este movimiento, este juego para que no se sinequie ni en midriasis ni en miosis. Entonces el objetivo son dos básicamente, disminuir el dolor y que la pupila no se pegue ni en miosis ni en midriasis. Sí, Bueno, vamos. lamentablemente por la atrofia no podemos hacer mucho, identificarlo lo más oportuno y darle un tratamiento, ¿no? Porque a veces llegamos a este tipo de atrofias porque no damos el tratamiento oportuno. He visto queratitis estromales tratadas con ungüento o queratoveitis tratada solamente con ungüento. Entonces sabemos que el ungüento no penetra cámara anterior, no le va a hacer nada si hay inflamación en el segmento anterior. Dice, acá hay una pregunta del público. Claro. Nos dicen, a ver, vamos a pasar ya las preguntas. Dicen, ¿qué dosis de esteroides recomienda en la afección estromal, el tiempo?
Y si observo también endotelitis en herpes zóster o es más exclusivo del citomegalovirus. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves? Bien. El esteroide para la estromal lo dejamos a dosis reductiva. Obviamente tenemos que estar bien seguro que no hay afección endotelial ni epitelial, que solamente es estromal. Generalmente vemos este anillo de Wellesley. Entonces lo dejamos a dosis reductivas. Ya sabemos que la dosis reductiva nosotros la vamos disminuyendo cada semana o cada 10 días, entonces serán de 6 a 8 semanas lo que estemos utilizando, siempre y cuando, insisto mucho, en no tener afección en el epitelio o en segmento anterior, ¿no? Porque ahí estamos hablando de otra cosa. Y de citomegalovirus, ¿qué me comentaste? O sea, si el citomegalovirus provoca más endotelitis que el herpes zóster. ¿O es al revés? El ¿O el herpes zóster? citomegalovirus, ok. No, para empezar nosotros vemos con muy poca frecuencia el citomegalovirus. ¿Cómo lo sospechamos? Lo sospechamos porque generalmente la lesión, como les había comentado, es en el endotelio y es muy limitada. Vemos inflamación justo en el lugar de la lesión y vemos este anillo este signo de la moneda. ¿De acuerdo? Entonces, para identificarlo tendríamos que hacer un PCR. Nosotros no lo sospechamos tanto por la frecuencia en la población que nosotros tenemos. Como les comentaba, es muchísimo más frecuente en Asia, pero pues tenemos que tenerlo en mente, ¿no? Y por PCR lo hacemos el diagnóstico definitivo. Por ahí me parece, hay una Riesgo del pregunta, no sé si es dolor. no sé si es una pregunta o es una afirmación, pero dice que el herpes no ocasiona sinequias. Bueno, yo he visto muchas Oh, sinequias, ¿a ti qué te parece? claro, yo lo veo todos los días, por Sí, supuesto pues, que genera. sí, sí Sí, sí, generan, de sí. repente es, no sé, de Bueno, repente, bien manejado, a lo mejor el doctor se refiere a bien manejado, ¿no? Bien manejado efectivamente no claro. genera CNX. Ya, otra pregunta es, este, ¿cuándo decidir dar tratamiento profiláctico? El doctor Jeffrey Lincoln nos pregunta. Ok, como les platicaba, la verdad es que no está estandarizado. No tenemos una guía actualmente que nos diga, a partir de tal cuadro lo dejamos. Nosotros en el departamento que vemos a diario pacientes lo dejamos a partir del segundo cuadro y evaluamos las condiciones particulares de cada paciente. Si sabemos que es un paciente mayor de 50 años con alguna comorbilidad, principalmente diabetes o hipertensión, sí los estamos dejando, ¿sí? Al menos 8 meses. ¿Por qué? Porque sabemos que los cuadros en un futuro pues son de menor severidad y tenemos más control sobre él. La toxicidad de la ciclovir es muy baja, solamente un 2% va a desarrollar toxicidad hepática después de un año de utilizarla, entonces en realidad es bastante seguro con estas dosis que nosotros dejamos, de 400 a 800 miligramos cada 12 horas, es muy seguro. Pero si hay que estar dejando a partir del sexto mes, hay que estarle dejando perfil de funcionamiento hepático. Dime, en tu Para charla ver que mencionaste haya descontroles. que a los pacientes diabéticos, a los pacientes que se van a hacer Sí, operados de sí. catarata o algún procedimiento en sí, 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 les sí, dejas, ¿no? sí, Yo, totalmente, a mí me ha pasado totalmente. que programo cirugía catarata y está bien, lo veo un día antes, ¿no? En el preoperatorio y en el mismo día de sala de operaciones le apareció el herpes zóster en el ojo y tiene. Sí, Entonces sí, tengo sí, sí. que, ¿no? que suspender la cirugía y me pasa, no, o sea, me pasa seguido, ¿no? Entonces entro en frustración y bueno, tengo que igual suspender la cirugía, a pesar de que incluso le he dado profilaxis, ¿no? Ujú. Y Sí, dime, y cada vez lo vemos con más frecuencia. Vemos, por ejemplo, no solamente en cataratas, lo vemos en crosslinking, hay reportes de casos en crosslinking, en ICLs, lo vemos muchísimo más frecuente. dime, ¿y tienes alguna preferencia? ¿En qué momento decides usar de profilaxis o en tratamiento en general para una queratoiditis herpética valaciclovir en vez de aciclovir? A mí me gusta mucho más el valaciclovir, ¿sí? El horario es más espaciado, lo dejamos cada 8 horas, lo dejamos cada 12 horas. Sin embargo, pues consideramos nosotros siempre el factor socioeconómico. Entonces, es muy complicado para algunos pacientes mantener estos tratamientos
por 15 días, por meses, la profilaxis a largo plazo. Yo creo que depende de cada uno, pero hablando de toxicidad hepática, no hay una que sea, no es mayor de la aciclovir con respecto al otro. Si les comentaba, solo el 2% lo desarrolla después de un año. Dime, ¿te ha tocado en algún momento decidir usar corticoide vía oral porque tienes una úlcera que no mejora en un paciente diabético, tal vez que ésta se está ya convirtiendo como en una úlcera neurotrófica? Orales no, y en pacientes diabéticos, generalmente nuestros pacientes diabéticos no tienen tan buen control. Entonces, lo que mayor llegamos a utilizar son transeptales. Tratamos de evitar en la medida de lo posible estos descontroles sistémicos que nos ocasionan los esteroides sistémicos. Entonces, sí llegamos a utilizar transeptales si es que las gotitas no son suficientes. Muy bien. Bueno, tenemos entre nosotros también a un médico infectólogo muy prestigioso. Está el doctor Eduardo Gotuso con nosotros, la doctora Betty Campos, que es la presidenta del capítulo. Le va a hacer algunas preguntas también al doctor. Muy buenas noches, con mucho gusto participo como siempre con ustedes y realmente he escuchado con mucho interés la conferencia de la doctora Bobadilla, muy bien ilustrada y me da mucho gusto. Creo que ha dejado pocos puntos, digamos, pocas preguntas pendientes, pero de todas maneras estoy para responderla. Okay, doctora Betty. Buenas noches, doctor Gotuso. Gracias por su participación en esta noche. Aquí tengo preguntas de sus biólogos donde dicen que, claro, nosotros por el temor de que recidive el proceso viral, ¿no? Entonces muchos de ellos usan, digamos, un tiempo mayor prolongado, más de un año. ¿Qué opina usted en relación a los casos de la localización viral, de la afección viral en otras partes del cuerpo? ¿Es contraproducente o también ustedes, digamos, dejan en mayor tiempo este tratamiento como profilaxis? Normalmente, como ha dicho la doctora Bobadilla, no hay todavía grandes estudios sobre esto. Es un estudio como que cada grupo asume 6 meses, otros dicen no, prefiero dar 9 meses, otros prefieren dar un año. Depende mucho de la lesión. Por ejemplo, en el caso de que el paciente tenga una lesión en el nervio, una lesión óptica retinal, sí se recomienda un año. O sea, nosotros cuando vemos esos pacientes con oftalmología, sí recomendamos una profilaxis por un año. Más allá de un año no hay nada, digamos, claro. Como ha pasado muchas veces en muchas enfermedades, igual como, por ejemplo, cuando tú ves una toxoplasmosis que se te reactiva, después de la segunda vez, nosotros le damos un año de profilaxis. En este caso, también usamos un año como una cosa empírica y estoy de acuerdo de que es más cómodo usar el valciclovir porque tiene una mejor concentración, tiene una concentración mucho más elevada que la ciclovir. La gran diferencia que en el Perú el valciclovir es bastante más caro, o sea, es un producto que es mucho más caro frente a la ciclovir porque lo tenemos en genérico, etcétera. Pero el valciclovir también se puede usar a largo plazo y es una medicina bastante segura. Los efectos adversos a largo plazo son extremadamente infrecuentes, no hay ninguno que sea motivo de gran preocupación en general el uso de profilaxis. Ahora, solamente déjame hacer una mención, Betty. Recuerden bien que cuando ustedes tienen un caso de herpes zóster, ya hay una indicación de ponerle vacuna. Y esa vacuna debe ponerse después de 2 meses, algunas personas recomiendan después de 3 meses, porque la vacuna para herpes zóster sí funciona. O sea, actualmente en el Perú solamente tenemos Sotavax. En Estados Unidos ya ha sido aprobado hace unos años el Singles, que aparentemente da
una vacuna recombinante que da mejores resultados. En el caso del Sotavax, que está indicado en todas las personas mayores de 60 años para los seguros sociales en Estados Unidos, está arriba de 50 años, hay que poner cada 5 años. Sin embargo, hay gente que dice que algunos pacientes, especialmente pacientes que están con corticoides, con tratamientos oncológicos o con tratamientos reumatológicos prolongados, a los 3 años hay que darle una segunda dosis de Sotavax. Hasta ahora tenemos esa opción, no tenemos shingles en el Perú, a pesar de que es una vacuna aprobada, la compañía aparentemente no ha querido sacarlo fuera de Estados Unidos. Pero no recuerden bien que paciente con herpes zóster en cualquier parte del organismo tiene una tendencia a recaer, pero en el asunto del ojo es que produce mucho más daño. En el resto del organismo lo que exacerba es una neuralgia posherpética, pero el daño ocular de cada reactivación ustedes lo conocen mejor que yo, y por lo tanto ahí sí hay que tener mucho cuidado. En general la recomendación, digamos, empírica o estándar es de dar 1 año, especialmente cuando la lesión es retinal o la lesión es del nervio óptico. Doctor, hay otra pregunta donde refieren ellos, ¿algún consejo para conseguir tratamiento vía oral para los casos de citomegalovirus? Que también es frecuente en esos uveitis muy crónicas, pero ¿hay alguna posibilidad de dar tratamiento para citomegalovirus en una forma económica? Como tú sabes, digamos, no tenemos hasta ahora ni vacunas, ni tenemos buenos tratamientos para el citomegalovirus. El ganciclovir es un tratamiento adecuado, es bastante caro, pero es un tratamiento que cambia la historia. Y digamos, en las épocas que comenzaron a aparecer las retinitis hemorrágicas por citomegalovirus, teníamos que usar incluso inyecciones intraoculares. Esto lo discutíamos con varios oftalmólogos y ellos tenían, porque el paciente no tenía para comprar, no existía en ningún lado. Teníamos que ponerle 1 vez por semana o 2 veces por semana el ganciclovir, con lo cual varias personas recuperaron el ojo. Yo tengo hasta ahora como 4 pacientes que perdieron un ojo, no se puede hacer nada, y en el otro le pusimos ganciclovir y lo han recuperado. Pero, digamos, no hay un tratamiento oral. Felizmente hoy en día que hacemos diagnósticos más temprano y tenemos mejores tratamientos, digamos, mejores procedimientos diagnósticos, cada vez ustedes van a ver menos retinitis por citomegalovirus en variedad de pacientes con HIV. O sea, los HIV ya no llegan tan tarde, o ahora tenemos, digamos, es menos frecuente encontrar pues, un paciente con menos de 100 CD4 y una retinitis hemorrágica. En esos casos, lamentablemente, no tenemos hasta ahora un tratamiento oral que podamos darle. Esa sería mi opinión a tu respuesta, Betty. Doctor, también ¿usted otorga alguna importancia a discriminar el herpes simple 1 y el herpes simple 2 en la práctica clínica, en el tratamiento? No, no hay ninguna diferencia. O sea, siempre se dice el herpes simple 1 es el que está en la boca y el que circula cerca de la cara, y el herpes 2 es genital. Pero es cierto que la mayoría es así, pero hay de los dos, y muchas veces es una cuestión de se disemina porque las personas se están manipulando las pequeñas vesículas y las están diseminando. Tú vas a encontrar herpes simplex en sitios de los más extraños, que no tienen nada que ver con la vida sexual, sino que tienen que ver con manipulaciones, y en eso las lesiones oculares corresponden a eso. No hay diferencia ni en el pronóstico ni en el tratamiento, o sea, herpes simple 1, herpes simple 2. Ya, doctor, que en cuanto al tratamiento, en un paciente diabético que presenta lesiones herpéticas severas, ¿el tratamiento es igual? ¿Qué cuidados hay que tener? Claro, mira, cuando tú manejas un diabético, la primera consideración que hay que hacer es estabilizar la diabetes, ¿de acuerdo?
O sea, porque mira, cuando tú manejas un diabético con más de 150 de glucosa, sus mecanismos de defensa comienzan a alterar. Y si está arriba de 180, el diabético no va a controlar la infección, sus macrófagos van a trabajar mal. O sea, la primera cosa que hay que hacer es discutir con el endocrinólogo o con el paciente para estabilizar muy claro su sistema de glicemia. La segunda cosa que hay que hacer es recordar que los diabéticos tienen lamentablemente un pobre pronóstico porque tienen un curso muy agresivo. Lo que hay que hacer es tempranamente, se sabe que si ustedes comienzan en las primeras 36 horas, el daño y las secuelas son realmente menores. Y por eso a los diabéticos, digamos, hay que entrenarlos porque los diabéticos tienen que tener 2 exámenes de fondo de ojo y de ojos al año siempre. Una práctica que todavía los endocrinólogos no insisten, pero digamos la práctica es que cualquier paciente, y el diabético apenas comienza, debe recibir un tratamiento, yo diría, muy rápido. Yo diría que esto serían mis condiciones: apurar el tratamiento, dar tratamientos muy agresivos, muy rápidos. ¿Se puede usar corticoides? A una pregunta en la fase tardía que comentó la doctora Bobadilla. Se puede usar, pero deben recordar que cuando ustedes usan corticoides orales, lamentablemente la glicemia comienza a dispararse y por lo tanto hay que ajustar mejor. Si hay una indicación oftalmológica de usar corticoides, pueden usarla, pero ya saben que van a ajustar mucho más el tratamiento antidiabético. No hay una contraindicación total, hay una contraindicación parcial que si usted dice, no, mire, este caso hay que ponerle a esta reacción querática, corticoides, etcétera, se podrían hacer. Normalmente preferimos no darlo si fuera posible. O sea, si hay necesidad de dar otro tipo de tratamiento. En general, sí. Acá me están haciendo una pregunta sobre, creo que dice sobre úlcera herpética de la cantameba. Creo que han preguntado eso. Betty, ¿he visto una pregunta o no? Sí, allí hay una pregunta que dice, había una pregunta que era como para usted, doctor, sobre qué nos podría aconsejar en el caso de un dolor posherpético, ¿no? A veces muchos los pacientes justo les queda a nivel del ojo el dolor y el paciente llega, ya no tiene herpes para nada, pero el paciente le dura pues el dolor 6 meses, 1 año y sigue, me duele el ojo y como ha tenido la crisis de la presión intraocular alta, él cree que puede ser eso, pero nosotros le damos gotitas, a veces diclofenaco en gotas, pero el paciente sigue con el dolor, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación nos podría dar para ellos? Dos cosas les voy a recomendar que son muy importantes. Hace años la gente incluso no creía lo que decíamos nosotros. Cuando tú tienes una neuropatía diabética con mucho dolor en las piernas, los mejores tratamientos eran usar antidepresivos como la amitriptilina, que es un antidepresivo que seca la córnea, te seca la boca, incluso algunas veces hay problemas en los iris, etcétera, que es bien importante vigilarlo. Yo cuando manejo antidepresivos yo uso eso, pero esa es la primer medicina que yo creo que quita de manera importante el dolor. Lo que puedes hacer es, antes habían tabletas de 10 y de 25, tú puedes partir una tableta de 25 y le puedes dar 2 veces al día, hasta 3 veces al día. Y después están las familias de gabapentina. Mira, normalmente nosotros usamos esa combinación, usar gabapentina o pregabalina a dosis moderadas. Sabes que te van a dar un poco de mareos, un poco de inestabilidad. Y yo lo combino siempre con pequeñas dosis, pero fraccionadas de amitriptilina. Y te confieso de que ese tratamiento, después de años, recién lo he visto hace unos 3 o 4 años, en los libros diciendo de que sí, que los antidepresivos de ese tipo, como amitriptilina, en realidad es una combinación simple. Un problema es que la amitriptilina seca la boca y da mucho sueño, y la gabapentina, la pregabalina, o sea, lo que se llama Neurontin, etcétera, produce también un cierto mareo, una cierta estabilidad, y hay que advertirle a los pacientes, porque los pacientes leen el inserto y dicen, pero estas son drogas para la epilepsia, ¿por qué me la está dando? Y le dicen, oye, ¿por qué me das un antidepresivo? Ya te equivocaste, doctora.
Pues hay que explicarle bien a los pacientes, porque si no, creen que te has equivocado y no quieren tomar nada, y encima los efectos adversos también hay que explicárselos. Decirle, mira, se te puede secar la boca, los ojos se te pueden secar un poco, tienes que avisarme si eso pasa, si te da un poco de mareos por la pregabalina o la gabapentina tiene dos ventajas. Es mucho más barata, pero en segundo lugar, tú tienes un margen de que puedes usar 300 miligramos 1, 2 o 3 veces al día y puedes usar 600 3 veces al día. O sea, tienes un rango pues desde 300 hasta 1800 y te da una ventaja para seguir. Ahí los analgésicos como ketorolaco y los otros no funcionan tan bien. Fíjate que la razón de lo que tú me preguntas, en Estados Unidos es tan costoso manejar la neuralgia posherpética que los seguros pagan las vacunas, y son vacunas que te valen de $200 a $300, y te las pagan porque a ellos les cuesta un solo paciente, terminan usando morfina, les ponen unos catéteres en la médula para quitarle el dolor, desfilan por todos los expertos en dolor, etc. Entonces, la neuralgia posherpética es, ¿cómo te puedo decir? Es una cuestión, porque el herpes pasa. Incluso en el ojo te deja un daño y tú ya una vez que lo controlas, lo dejas ahí dormido. Pero la neuralgia te puede durar años, por eso temprano. Es más, yo te aconsejo que apenas el paciente, tú le das tratamiento con aciclovir o con valciclovir y ya se mejoró, y le preguntas si tiene dolor. Si el paciente comienza a tener dolor después que ya comenzaron a secarse las lesiones o mejoró el ojo, ese paciente ya es un candidato a hacerte una neuralgia y tempranamente darle ese tratamiento. No esperes que se comience a quejar. Dale el tratamiento temprano y se lo vas a dar por todo el tiempo que lo necesite. Esa sería mi respuesta, Vanessa. Gracias, doctor. Doctor, hay otra pregunta aquí. Sí, doctora, Vanessa, sí. hay otra pregunta que han dejado, es de ¿alguna indicación especial para tratamiento de los herpes en pacientes con lupus eritematoso sistémico o artritis reumatoidea, o sea, los deprimidos, inmunodeprimidos? Bueno, esa es la pregunta pues de siempre. ¿Qué hacemos? Yo también le voy a preguntar a la doctora Bobadilla. Yo lo que te puedo decir es, primero, no cambies el tratamiento para el lupus. O sea, por más que esté recibiendo corticoides o lo que sea, ni hablar. La enfermedad de fondo se sigue tratando. Lo que tú vas a tener que hacer, ojalá que tuviéramos endovenoso, porque ha habido épocas en que teníamos aciclovir endovenoso, por ejemplo, que no hay ahora, por lo menos yo no reconozco esa situación, pero realmente es una condición que tú tienes que manejar la enfermedad de fondo. Y en segundo lugar, a esos pacientes hay que seguirlos de cerca. Si no los hospitalizas, por lo menos tienes que citarlos 2 o 3 veces por semana hasta que se estabilice bien el ojo, porque esos pacientes hacen cursos bien severos. Es igual que un paciente con HIV, te comienza a hacer una lesión y dice, tengo molestias en el ojo, y yo voy a cruzar los dedos que no hagan una neuritis óptica o una lesión del nervio óptico, y lo hacen y se quedan ciegos para toda la vida. Estoy hablando de pacientes con SIDA, no estoy hablando con lupus. Entonces, en el lupus, yo diría que no cambien el tratamiento de fondo. Van a tener que lidiar un toro bravo, pero no lo cambien. Y hay que dar un tratamiento mucho más agresivo. O sea, en esos casos, valciclovir 5 veces al día o aciclovir 800, hay que darle cada 4 horas. Digamos, ese es un poco lo que yo recomendaría. Quizás la doctora Bobadilla nos puede ayudar, que es lo que hacen en México ustedes para esas condiciones, pacientes comprometidos o crónicamente comprometidos. Pues muy similar a lo que ustedes hacen allá, todos los pacientes inmunocomprometidos, obviamente sabemos que tienen que tener un excelente control reumatológico. Por nuestra parte en el servicio pedimos siempre marcadores de inflamación aguda, porque cuando a veces estos están desequilibrados, tienen una mayor predisposición a cuestiones infecciosas, ¿no? Tenemos que tener excelente control también con los inmunosupresores, ver que los niveles de los leucocitos y las cuentas diferenciales son adecuados, y el manejo es básicamente el mismo. A lo mejor la profilaxis nos extendemos un poquitito más,
nos extendemos más con las semanas y pues el control es sumamente estrecho también. Creo que allá es muy frecuente el lupus, por lo que he sabido de algunos Nosotros acá residentes. Entonces, acá no es tan frecuente el lupus, sí vemos muchísimos pacientes con inmunosupresión, pero el manejo no difiere. Manejamos la dosis, simplemente más tiempo. De acuerdo. Una pregunta, cuando ven pacientes, a mí me ha tocado ver de mala suerte niños con herpes ocular, ¿no? Entonces, claro. ¿Cuál es la dosis que tú manejas, Yasha, para un niño? ¿Usas igual un herpes, o cuando tienes una queratovitis herpética en un niño, usas igual tu dosis de 405 veces al día o usas menos dosis? Pues la calculamos por los metros de superficie cuadrada. Hay varias fórmulas, pero aquí la verdad es que siempre nos apoyamos de un pediatra, porque más o menos después de los 12 años ya les toca dosis de adulto, ¿sí? Pero antes de eso sí somos un poquito más meticulosos, siempre que tengamos la certeza de que es queratovitis herpética, ¿no? Porque cuando es solamente queratitis, pues, no toca nada oral, toca nada más tópico. Doctor Gattuso, ¿y usted alguna implicancia, o sea, especial, por qué a un niño le puede dar a tan temprana edad? A veces vemos pacientes de 6 años, de 8 años. Con queratitis. Queratovitis herpética. Sí, habitualmente los que tú ves deben tener alguna enfermedad de fondo, ¿no? O sea, no es frecuente. Y la otra cosa corresponde a infecciones transmitidas en la casa. O sea, son chicos que han tenido poca higiene, alguien en la familia tiene las lesiones herpéticas y los chicos se están frotando muchas veces. Parece mentira que esa es una forma que está relacionada con una poca calidad de higiene, una buena parte de ellos. No estoy hablando de todos, pero si una buena parte de ellos son chicos que tienen dificultades para tener agua y desagüe, y entonces muchas veces ellos se manipulan, así como tienen todas estas infecciones de Staph aureus en los párpados, también tienen estas condiciones. Y los otros son chicos que tienen alguna enfermedad de fondo, ¿no? O sea, no es frecuente encontrar eso. Sí, yo creo, ese punto me parece importante, ver si son chicos inmunosuprimidos. Recuerda que cada vez estamos diagnosticando más enfermedades de inmunodepresión, ¿no? Donde la uveitis... Cada vez, añadiendo lo que dice el doctor, cada vez vemos herpes en pacientes más jóvenes. Algo está pasando, ¿sí? En nuestra inmunidad o en la exposición que estamos teniendo, que cada vez lo vemos más jóvenes. Nosotros tenemos en el servicio una serie precisamente de pacientes pediátricos con queratovitis herpética y justamente se asocian a las condiciones higiénicas y dietéticas. Actualmente sabemos que la dieta va de la mano con la competencia del sistema inmunológico. Entonces, al tener un sistema inmunológico pues un poquito más deficiente, pues vamos a verlo con mayor frecuencia, pero sí lo estamos viendo de la mano con los hábitos higiénicos. De repente mucho McDonald's, Popeyes. Muchísimo. Mucha comida rápida, claro. Y actualmente hay una relación directa, no sé si han leído un poquito acerca del microbioma. El microbioma se supone la calidad de bacterias que tenemos que nos van a ayudar a sintetizar o a no tener precisamente todas estas vitaminas que son esenciales, ¿no? Para tener un sistema inmunológico competente. Entonces, efectivamente, va de la mano lo que estamos consumiendo, lo que les estamos dando de comer, con las enfermedades que estamos viendo a más temprana edad. Doctor Gattuso, usted mencionó que la vacuna estaba indicada en la segunda recurrencia, ¿verdad? No, desde la primera. Desde la primera. Y a los pacientes los diabéticos, ¿valdría la pena vacunarlos antes incluso? ¿O no es necesario? Cualquier persona arriba de 60 años se debe vacunar. Arriba de 60 años. ¿Por qué? En general, estoy hablando de población. ¿Por qué? Tú tienes en tus siguientes 20 años 30% de que te aparezca el zóster. ¿De acuerdo? Entonces, si tú te vacunas cada 5 años vas a evitar esa situación.
Entonces, mucha gente en el Perú no se ha vacunado porque es costoso, el Estado no cubre eso, a mí me costó como 200 soles, 220 creo me costó la vacuna, y tengo que ponerme, digamos, antes del 5.º año, porque inicialmente decían 5 años, pero después cuando han habido más estudios, ya como en el 4.º año tú comienzas a perder un poco tu inmunidad. Y entonces, digamos, la vacuna uno lo debería hacer. Ahora, suponte que yo veo un paciente que primera vez viene y me consulta por un herpes zóster en algún lado, yo inmediatamente tengo que manejarlo, pero entre el segundo y tercer mes ya le tengo que poner vacuna. ¿Y por qué razón? Porque él tiene mucho más chance de volver a reactivar el herpes. Entonces tú no esperes que él le dé por segunda vez. Tienes que vacunarlo para que no ocurra eso. O sea, mi consejo es todo paciente que tú ves por herpes zóster, digamos, ocular, etcétera, tienes que después de 2 meses le dice, mira, ahora ya le toca vacunarse, usted se me va a vacunar cada 5 años porque eso nos ayuda a proteger. Esto no ha sido una práctica muy común. O sea, bueno, en el Perú poca gente se ha vacunado. Primero porque es cara y segundo lugar porque, digamos, la vacuna en la tercera edad es un tema medio oscuro. Mira, a nosotros nos costó 15 años convencer al Estado que se vacunaran a las personas de neumonía y de influenza, y recién en los últimos 5 años lo hemos puesto en el programa nacional. Pues la gente, me acuerdo hace 5 años, un famoso comentarista en televisión me estaba hablando, doctor, que usted ha hecho tal cosa, y en un momento yo hablé de las vacunas de los adultos y el tipo se quedó sorprendido y me dijo, ¿hay vacunas para adultos? Y yo pensé que me quería hacer una broma. Cuando lo vi bien, el tipo estaba pues en la luna, y entonces le dije, aunque le parezca mentiras, hay 4 que hay que ponerse. Entonces yo le discutía ese tema de, mira, las vacunas son un tesoro que debemos defender. Lo que pasa es que los grupos antivacunas te salen y te dicen cualquier barbaridad y la gente se lo cree. Ahorita con la vacuna del COVID, igual todos los días vas a ver las malas noticias, las no sé cuánto, que la gente está haciendo su negocio, que te están poniendo un chip ruso para que te olvides de las cosas. Entonces esas cosas pues parecen de anécdota, pero yo sí te recomiendo, vacuna para zóster, debes hacerlo. Pero si tú ves un paciente por primera vez, ahora, déjame decirte solamente un último consejo. Si ustedes ven herpes zóster en gente joven, fuera del cuerpo, en la cara o alrededor de los ojos, pídanle 2 pruebas, HIV o HTLV, porque son 2 enfermedades que se van a pasar. O sea, yo antes, cuando comenzaba la epidemia del SIDA, yo veía a un joven y el 50% de los menores de 30 años tenían HIV. Y ahora sé que también un grupo de ellos tienen HTLV1, que es una condición que la doctora Bobadilla quizás no conoce porque no hay muchos en México. México no tuvo una población importante africana y no llegaron muchos japoneses, aunque el doctor Kumate, el padre del doctor Kumate, vino al Perú y después se fue a México, y ahí nació el famoso profesor Jesús Kumate. Pero no ha habido muchos Nikkeis, pero no ha habido población africana, entonces ellos casi no tienen HTLV, pero en el Perú es sí tenemos. Endémico. Yo he tenido la oportunidad de ver 2 pacientes que sí han recibido la vacuna, pero justamente uno es un paciente que se fue era una paciente mujer que había ido justo a Miami a cuidar a sus nietos, y cuando le dio una recurrencia ya fue al Bascom Palmer y ahí le recetaron la vacuna, ¿no? Y cuando regresó acá a Perú me mencionó de que le habían dicho que tenían que poner cada año. Y dije, ¿cada año la vacuna? Entonces así como que más o menos ya tenía el conocimiento de que existía la vacuna y que ya algunos centros lo están manejando ya dentro de su protocolo. Igual, otro paciente que había sido trasplantado de córnea y que había quedado pues su córnea dañada por una úlcera herpética, ¿no? Entonces ese paciente también, en el mismo Bascom Palmer, le habían recetado la vacuna para herpes. Entonces esas ya, yo 2 ejemplos ya los había visto, ¿no? Pero es muy buena la diferenciación de que la vacuna de allá probablemente sea diferente a la de acá y no sabemos qué tanta, bueno, independientemente de la efectividad que pueda haber, la que tenemos nosotros, vale la pena ponerla, ¿no? Si ya vemos la recurrencia. Vanessa, sí sirve. Lo que pasa es que el Shingrix recién ha sido aprobado hace unos 3 años. O sea, no tiene mucha antigüedad.
Por ser una vacuna recombinante, tiene mejor espectro de respuesta inmunológica, tiene mejor anticuerpos y finalmente dura un poco más. O sea, dura 5 años de todas maneras. El Sotavax hoy en día se estima de que no dura tanto como 5 años y que probablemente, por ejemplo, un paciente tuyo que tú lo ves, tú dices, no, mejor no voy a esperar 5 años, es diabético, o usa corticoides o tiene un lupus, al tercer año le pongo una segunda dosis. Eso sí se puede hacer, o sea, es legítimo. Eso con el Shingrix no es necesario. Aún en pacientes inmunosuprimidos te dura 5 años. Entonces, pacientes, digamos, como lo que ustedes están discutiendo, yo le pondría una vacuna al tercer año, le daría un refuerzo a esos pacientes para evitar que además se te reproduzcan de cuando en cuando un herpes ocular. Ok. Tenemos también al grupo de uveitis presentes. De repente quieren hacer alguna pregunta a los ponentes que tenemos el día de hoy. Podrían levantar sus micrófonos también. Creo que he visto a Iván. También tenemos corneólogos presentes. Está el doctor Leonel Rojas. Y ahí vi está Arturo Hernández y vi también a mi amigo. La doctora Amelia. Hay varios amigos. Arturo, ¿no? Si el doctor Siberio, si alguno de ellos quisiera hacer alguna pregunta, por favor, los invitamos a hacerlo. Mejor yo le pregunto a ellos. Están tímidos el día de hoy. Si de alguien nos anima a preguntar sobre la relación que habría entre el uso del latanoprost y el infectarse por herpes. ¿Es que haya una relación entre el uso e infectarse, salvo que esté utilizando el gotero de alguien que sabemos que tiene una úlcera, ¿no? No, lo que pasa es que el uso de cualquier análogo de prostaglandina favorece las reactivaciones. Hablamos que a partir de los 60 años, un porcentaje altísimo vamos a tener ya contacto. Entonces, el uso de los análogos sí nos pueden predisponer a las reactivaciones, pero es diferente, más que infectarse. Y creo que hay otra pregunta sobre cómo podrías diferenciar una úlcera pseudodendrítica por herpes de una por acantameba. Acantameba, ok. Las úlceras por acantameba, tenemos que tener el antecedente. La acantameba se encuentra son amibas de vida libre, entonces tenemos que tener una exposición en agua días antes. Generalmente esta progresa muy rápido. Es extremadamente dolorosa y no hay una relación directa entre lo que estamos viendo, la exploración clínica y los datos del paciente, porque la acantameba tiene predilección por los nervios corneales. Y las úlceras herpéticas, los clínicos y la sintomatología del paciente. Entonces, la úlcera también por acantameba no da toda esta infiltración, este edema. Yo más me inclinaría incluso por la sintomatología del dolor. Y es muy rara, no sé ya cómo estén su estadística, pero aquí es extremadamente rara y tenemos el antecedente sobre todo del contacto, ¿no? Con aguas. Pero también ha estado asociado, doctora Bobadilla, también ha estado asociado a que las gotas que limpian los lentes, porque esto fue inicialmente descrito, brotes epidémicos tanto en España como después en Estados Unidos, del uso de lentes de contacto, sobre todo las formas duras, y cuando la gente usaba estas sustancias que desinfectan, resulta que se contaminaban, o sea, cuando lo dejaban mucho tiempo. Entonces ocurrió que durante mucho tiempo estos lentes duros con estas gotas se contaminaban bastante. Yo inicialmente cuando los veía pensé que era la gente, se le caían mucho los lentes de contacto y los recogían, y la gente agarraba con saliva y se hacía así, se los ponía, y yo decía, así es como se contaminan, pero en realidad no era así. O sea, después se reconoció que los lentes secos producían una pequeña lesión en la córnea. Microtrauma, ¿no? Y después se metía la acantameba, que como dices, pues es muy dolorosa. Yo con Betty y con el grupo del Lino he visto varias personas con acantamebiasis
de manera importante, que es una condición que hay que darle tratamiento prolongado, porque si no el paciente, incluso si le haces un trasplante de córnea en la córnea, le vuelve a aparecer la catamea, y por eso hay que curarlos pues aplicando cada hora. Hay hasta 3 sustancias que hay que aplicar, más usar digamos una sustancia por vía oral que es un antimicótico, ¿no? O sea, esas son las cosas que nosotros hemos tenido, pero tienes razón, ya en los últimos años, como ya se usan otros tipos de lentes de contacto, ya no se ven tanto como hemos visto antes, ¿no? O sea, creo que el antecedente lente de contacto todavía sigue siendo la clave del diagnóstico de, digamos, de amebas de vida libre, ¿no? En la experiencia de ambos, ¿cuánto tiempo esperan cambiar un antiviral si es que no encuentran la respuesta adecuada para pasar a otro antiviral? Cuando encuentran el herpes, obviamente. Mira, habitualmente cuando no hay mucha resistencia que se reconozca, sino hay más que todo aspectos de farmacología. Y yo les puedo decir de que nosotros, lamentablemente, entre nosotros tenemos muchos productos genéricos cuya calidad no la sabemos. Entonces, lo primero que yo haría siempre es tratar de buscar una medicina que sea reconocida, ¿no? O sea, que tenga una buena calidad. Y en segundo lugar, que sepamos de que hay que poner cada 4 horas, es cada 4 horas. Si es cada 6 horas, es cada 6 horas, porque si no, la gente comienza a olvidarse una dosis, 2 dosis. Ellos tienen que saber que la disciplina y el tratamiento es muy importante. Es cierto que hay algunas veces resistencia, pero no es un tema todavía global serio la resistencia al uso de estas medicinas. Que yo conozca, no sé si la doctora Bobadilla tiene información, pero... No, estoy completamente de acuerdo. Al principio es muy poca la tasa de pacientes con resistencia. Se presenta más en pacientes con cuadros de repetición, que sabemos que lo han utilizado por años, pero bueno, generalmente eso obedece a menos del 5% de los pacientes que manejamos. La tasa de malos resultados obedece precisamente al utilizar medicamentos genéricos que no traen la bioequivalencia o a la dosis inadecuada, ¿no? A veces se les pasa efectivamente la dosis, entonces hay que asegurarnos específicamente de que se está consumiendo adecuadamente, con horario, con todo esto, antes de pensar en que hay una resistencia. Y considerar una resistencia, pues en pacientes, como les había comentado, que asegurándonos que está recibiendo bien el medicamento, pues es poco frecuente en realidad. Yo tengo muy poquitos pacientes, 1, 2, sí, se me vienen a la mente, sí, pero sobre todo es la forma en la que lo están administrando y el medicamento. A veces muchos pacientes tienen miedo, dicen 5 veces al día, Sí, 400, 800, altísima. ¿no? Altísimas, 800, ya Sí. es como terrible. Entonces, ¿ustedes han visto muchos efectos adversos respecto? Realmente son muy pocos, o sea, siempre pedíamos en el Conde, pues, la biometría hemática, ¿no? También el bioquímico, o sea, todo lo que es hígado, pero realmente yo no vi en todo el tiempo que estuve allí. No sé si ustedes, doctor Gotuso, ha visto mucha reacción adversa, porque a veces la profilaxis, bueno, sobre todo en necrosis retiniana dejamos 1 año, a veces en herpes 6 meses. ¿Han visto algún efecto adverso que les pueda llamar la atención, o de que tengamos que decirle a nuestros pacientes o aconsejarles alguno que nos pueda preocupar? Mira, yo lo que creo es que hay una negación de usar tantas pastillas. ¿Qué es lo que la gente te dice? No, me vas a intoxicar el hígado, doctora. He leído que me lesiona el riñón. Entonces, digamos, por eso a las personas pues les cuesta trabajo. Lamentablemente estas medicinas hay que usarlas así. Yo habitualmente cuando trabajo con ellos, le digo que en el organismo el ser humano tiene 4 santuarios o 4 barreras. En general cada uno tiene 3. O sea, el cerebro, el ojo, la placenta y la próstata. O sea, las mujeres tienen 3 y los hombres tenemos 3. Donde la concentración de las drogas es muy pobre. O sea, la medicina, cuando tú tienes las lesiones dentro del ojo,
la concentración pues es pequeñísima. Y por eso es que hay que usar estos tratamientos así tan cercanos, porque no tenemos un pico grande que se mantenga. Por ejemplo, ustedes saben que cuando tenemos, por ejemplo, sífilis en los ojos, no le podemos dar penicilina normal, sino tenemos que hospitalizarlo y ponerle penicilina endovenoso para poder manejar sus lesiones oculares. ¿Por qué? Porque la concentración es pequeña. Sin embargo, en todo el resto del organismo, con una inyección de 2,400 de depósito suficiente para eliminar la sífilis. Entonces, yo creo que hay que insistir a los pacientes que esa es la razón por la cual tenemos que usar así con tanta repetición y no tenemos pues todavía medicinas que se acumulen bastante en los ojos, etcétera. El ojo es una barrera y por eso es un problema, digamos, de que de las medicinas lleguen bien al ojo. Excelente. Yo no he visto muchos efectos adversos en los pacientes crónicos, ¿eh? Excelente recomendación, porque a pesar que lo sabemos, a veces no se lo decimos al paciente, ¿no? Y el paciente se queja o tiene miedo y no usa el medicamento. El doctor Carlos Siberio ha levantado la mano, vamos a terminar con él, con sus preguntas y comentarios. Él es un experto también en uveitis y maneja también bastante herpes ocular. Gracias, Vanessa. Buenas noches con todos. Primero felicitarlos y agradecerles porque este es un tema que vemos todos los días, ¿no? Y es muy importante tener criterios para manejarlo adecuadamente. Yo quería hacer un comentario sobre la uveitis anterior por citomegalovirus, ¿no? Que se ve, hay algunos casos y a veces no los reconocemos, pero típicamente se presentan como estas uveitis anteriores recurrentes hipertensivas, ¿no? A veces incluso la famosa crisis glaucomatociclítica por el síndrome de Postner-Schlossman se ha reportado que puede ser causado justamente por el citomegalovirus. Y el diagnóstico se hace pues por PCR, ¿no? Pero a veces es difícil hacerlo y nos tenemos que basar en la clínica nada más. Y un tratamiento que se puede dar para estos casos que se ha demostrado que es efectivo es el ganciclovir tópico en gel. Y contamos con él acá en Perú, ¿no? Se da una dosis de 4 o 5 veces al día y llega a controlar el cuadro. Ahora estos cuadros tienden a ser crónicos, muchas veces o muy recurrentes, y hay que dar este gel en forma permanente. Lo bueno del ganciclovir tópico es que no es tóxico para el epitelio, a diferencia del aciclovir tópico, que sí lo es, que no se puede usar por mucho tiempo. En cambio, el ganciclovir se puede usar 4 o 5 veces al día durante años y no da toxicidad. Entonces, simplemente quería comentar eso porque es un tratamiento que está disponible y puede tratar justamente estos casos de uveitis anteriores recurrentes con presión alta. Van muy bien dándoles un tratamiento profiláctico con ganciclovir en gel, que también funciona muy bien para el herpes. Se puede usar tanto para queratitis o queratovitis herpéticas por herpes simple o también más específico para el citomegalovirus. Bueno, muchas gracias por... Muchas gracias, doctor Siberio, porque usted tiene mucha experiencia y gracias por sus comentarios. Ahora la doctora Betty Campos va a dar las palabras finales. Agradecemos al doctor Gotuso, a la doctora Yasha Bobadilla por la presencia el día de hoy en el capítulo de uveitis. Han sido muy enriquecedoras su experiencia, las ponencias. Hemos aprendido un poco más el día de hoy. Y pues estamos gustosos de poder estar con el día de hoy con ustedes y esperemos que pronto nos volvamos a ver tanto en persona como en los congresos que siempre nos veíamos, ¿no? Muchas gracias, doctor Gotuso, por su participación. Siempre nos trae usted cosas que aprender. Muchas gracias, doctora Yashua, por también su excelente presentación. Estamos muy agradecidos y como dijo la doctora Vanessa, esperamos contar también, seguir contando con su participación en nuestras reuniones del grupo de uveitis. Muchas gracias. Bueno, antes de... sí, doctor, muchas gracias a ustedes. Bueno, antes de finalizar esta última reunión académica del presente año del capítulo de uveitis y enfermedades inflamatorias oculares de la Sociedad Peruana de Oftalmología, como presidenta de este grupo, de este capítulo, quiero agradecer la acogida que ha tenido en todos ustedes médicos presentes para asistir, participar en estos temas
que hemos programado durante todo digamos, el tiempo que ha durado estas secciones académicas de la sociedad. Y entonces también tenemos el propósito de continuar programando, digamos, estas charlas, estas conferencias con tan distinguidos profesores, sea nacionales e internacionales, que le da relevancia a estas conferencias. Y es así que también reconozco que estos profesores nos han ilustrado, nos han entregado sus conocimientos y experiencia, ¿no? En cada exposición que hemos recibido y en cada intervención que ellos realizan. Y esto va a beneficiar en elevar la capacidad de los médicos oftalmólogos en relación al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades inflamatorias, que ahora estamos comenzando, digamos, a expandirnos, a desarrollarnos, como bien dijo la doctora Yoshua, ahora contamos ya con una, digamos, participación un poco más elevada, más numérica de los médicos. Y aprovechando de esta tecnología que ha llegado, como es la comunicación a través de internet, ¿no? La Sociedad Peruana de Oftalmología está brindando la educación médica continua a los oftalmólogos. Y esperamos que también las siguientes programaciones académicas para el próximo año en la sociedad se realicen en el esfuerzo y el trabajo coordinado de los miembros de la Sociedad Peruana de Oftalmología y los integrantes de los diferentes capítulos académicos. Muchas gracias. Gracias por su participación. Gracias por su colaboración. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, yo creo que ahora sí, ya siendo ya 10 para las 10 de la noche, nos despedimos y muchas gracias por todos. Gracias, que tengan buena noche. Muchas gracias. Buenas noches. Seguirse cuidando. Buenas noches, felicitaciones. Yes. Gracias.